Padre, te damos gracias por esta preciosa noche, Señor, por esta preciosa semana que nos has dado, Señor, por este nuevo mes, Señor, que ha comenzado, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, Señor, para esta casa, Padre amado. Pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre, a cada persona, Señor, que se conecta por medio de Facebook Live, Padre amado, para escuchar tu palabra, Señor, para ser edificado. Bendice sus vidas, bendice su familia, bendice su ministerio, Señor. Bendice su entrada y su salida, Padre amado, en todo momento, Señor. Y que tu nombre siempre sea glorificado, Padre, porque toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, son para ti, Padre. Sea en esta noche tú hablando por medio de este siervo tuyo, Padre, que con humildad, Señor, viene, Padre amado, a dar, a presentar tu palabra, Padre Santo, a enseñar tu palabra, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico que hemos llamado Conociendo o Estudiando la Palabra de Dios. Ustedes saben, la semana pasada no estuvimos aquí, ya que me fue asignado ir a una iglesia en Jacksonville, la iglesia de nuestro amado hermano Rigo Vázquez. Y allí estuvimos compartiendo el sábado con los caballeros. Tuvimos un tiempo precioso compartiendo un estudio bíblico, y no quisiera que ustedes se perdieran lo que allí nosotros compartimos. Por eso hoy vamos a hablar de fidelidad a Dios, cómo podemos permanecer fieles a Dios, y como resultado de permanecer fieles a Dios, cómo podemos permanecer fieles a nuestra familia y a la iglesia. Todos sabemos que fuimos creados por Dios. Y no fuimos creados por pura casualidad. Hubo un propósito. En el principio, Dios creó al hombre y creó los cielos y la tierra para poner allí al hombre y tener una intimidad con él, tener un compañerismo con él. El hombre gozó de compañerismo, de amistad con Dios, caminaba con Dios. Pero dada a la desobediencia que el hombre escogió por medio de un engaño, desobedecer a Dios, se rompe esa amistad, se rompe esa relación. Y Dios promete, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos cómo comienza a proyectarse y a desarrollarse una promesa que apunta a Cristo. Y Cristo, cuando murió y resucitó, rompió esa maldición, rompió ese puente que había, que separaba al hombre de Dios, y ahora nosotros, los creyentes en Cristo, podemos venir delante de la presencia de Dios y podemos tener una relación íntima y personal con Dios. De manera que tanto en el Antiguo Testamento, en el principio, como hoy día, hay una razón por la cual nosotros hemos sido creados. El apóstol Pablo hace una comparación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y dice que de la misma manera que en nuestro cuerpo hay distintos miembros y cada miembro tiene una función específica, asimismo es en la iglesia de Cristo. El corazón no puede pretender ser una nariz, la nariz no puede pretender ser la boca, el oído no puede pretender ser el corazón. Cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Y Pablo dice, no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser maestros, no todos van a ser profetas ni apóstoles. De manera que cada persona en el cuerpo de Cristo es responsable por entender y abrazar la realidad que cuando venimos a Cristo no venimos a llenar un espacio en la iglesia, a ocupar un lugar, a sentarnos allí y llenar un espacio más, sino que hemos sido creados con una función específica.
Todos tenemos la responsabilidad de responder al llamado de Cristo, de ir y predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Y ese mundo puede ser el lugar donde tú trabajas. Ese mundo puede ser la comunidad donde tú vives o el círculo familiar tuyo o tu vecindario. Pero en la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros debe entender que tenemos una responsabilidad que Dios nos va a asignar o nos ha asignado. Y es en ese contexto que vamos a estudiar cómo serle fieles a Dios con aquello a lo cual Él nos ha llamado. Uno de los líderes más grandes que encontramos en el Antiguo Testamento fue Moisés. En un momento dado, Moisés estaba pastoreando las ovejas y se sintió nostálgico. A lo mejor pensó en su mamá o en sus tíos o en sus abuelos o en sus amigos más íntimos, su familia que estaba allá en Egipto bajo el cautiverio de los egipcios, y decidió ir a rescatarlo. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que él se encontró, vio una visión, vio un árbol o una salsa que estaba ardiendo pero no se consumía, y cuando fue allí se encontró cara a cara con Dios. Y Dios fue el que le dio la orden a Moisés de ir a donde Faraón y exigirle que dejara ir a su pueblo. De tanta gente que había en aquel entonces en Egipto, yo creo, en el pueblo de Israel, Moisés era tal vez el menos capacitado, mas sin embargo ese fue el que Dios escogió. Y qué líder fue él, y fue fiel hasta lo último. Sí, él perdió la paciencia con el pueblo de Israel, y en ese proceso probablemente le faltó el respeto a Dios, o hizo algo que a Dios no le agradó, pero le fue fiel a Dios. Y no ha habido uno como Moisés, el cual Dios le habló cara a cara. El segundo líder que surgió, y en este líder es que nos vamos a concentrar en este estudio, fue Josué. Y quiero que vayan conmigo a Josué capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 9. Y allí vamos a estudiar en Josué 5 de 6 principios bíblicos que quiero compartir con ustedes. Principios que nos van a guiar, nos van a mostrar, a enseñar la importancia y el cómo permanecer fieles a Dios. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Primer principio: quien llama es Dios. ¿A quién escogió Dios? A Josué. No fue a Caleb. Porque fue a Josué a quien Dios le dice: levántate y pasa. O sea, tú vas a llevar a Israel a que cruce el Jordán. Vuelvo y repito, no fue a Caleb al que mandó, fue a Josué. Le dijo: levántate y pasa. Porque Dios no escoge, o mejor dicho, Dios escoge al que Él desea, al que Él quiera. Nosotros solo podemos movernos si hemos recibido una orden, un propósito, una asignación de parte de Dios. Es un peligro que asumamos posiciones, que asumamos responsabilidades a las cuales Dios no nos ha mandado hacer. Ese fue el problema que tuvo David cuando le dieron una espada y le dieron una armadura que le quedaba grande. Él dijo: este no soy yo. Yo no puedo pelear mis batallas con estas armas.
Yo tengo una arma que es muy simple y muy sencilla, y con esa me he defendido toda la vida. De manera que yo voy a ir delante de Goliat como lo que soy, un simple pastor de ovejas. Así que Dios es el que escoge. Y cuando Dios te escoge, dale lo que tú eres, dale lo que tú tienes. Ni busques ser como nadie, ni busques compararte con nadie. Eres lo que Dios escogió que tú fueras. De manera que nadie se debe promover, ni nadie debe buscar ser promovido. El que busca promoverse a sí mismo está corriendo el riesgo de no serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque el traje le va a quedar muy grande o tal vez muy pequeño. Debemos esperar al tiempo de Dios. Si yo no hago eso, yo le estoy faltando el respeto a Dios. Y cuando yo le falto el respeto a Dios, le voy a faltar el respeto a mi familia, le voy a faltar el respeto a la iglesia de Cristo, le voy a faltar el respeto al ministerio que Dios me ha entregado. Porque si no podemos serle fieles a Dios, no podremos serle fieles ni a la iglesia, ni a nuestra familia. Algo que el apóstol Noel Santiago me enseñó hace muchos años. Fue algo muy poderoso. Cuando yo me enteré que el pastor a la iglesia que nosotros, mi esposa, la pastora y yo asistíamos, que ese pastor nos iba a ungir como pastores, yo me atemoricé, le tengo que confesar. Yo me atemoricé. Pasé una semana difícil, preocupado. Y estando esa misma semana vino de visita el apóstol a esta casa, y estando allí en la sala, yo le confesé mi preocupación y le dije: pastor, apóstol, yo no me siento apto, capacitado, ni mucho menos preparado para ser un pastor, para recibir ese cargo. ¿Sabe lo que él me contestó? Él me dijo: el día que tú te sientas apto, capacitado y preparado para ser un pastor, ese día tú no sirves como pastor. Y aquello me dio a mí un aliciente, me dio un consuelo, me impartió una paz. Y yo te digo en esta noche, haga de esas palabras una guía para su guía ministerial, para cual sea lo que Dios le ha llamado a hacer a usted en la iglesia de Cristo. Haga de eso sus palabras. Así permaneceremos fieles cuando entendemos que el que llama, el que capacita y el que dirige y el que unge con poder y autoridad para el ministerio es Dios. Es su obra, no es la nuestra. Nosotros dependemos para todo del Espíritu Santo. Todos los días. Yo he estado desde el año pasado recalcando jueves tras jueves o miércoles tras miércoles y domingo tras domingo la importancia de dejar que el Espíritu Santo nos llene y nos capacite para vivir un día más conforme a la voluntad de Dios. Él te capacita para ejercer tu función eclesiástica, así como tu función laboral. Te ayuda en el mundo secular, en cual sean los dones que Dios te ha dado para poder traer el pan nuestro de cada día a tu hogar, como para ejercer tu ministerio. Sea que seas un mujer, sea que seas un diácono, sea que seas un maestro, cual sea lo que Dios te ha llamado a hacer. El que te llamó fue Dios. Lo segundo que debemos entender para permanecerle fieles a Dios es que la labor no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque siempre habrá obstáculos. Siempre habrá un Jordán que cruzar. Dios le dijo a Josué: levántate y anda y cruza este Jordán. Cruzar un río tan ancho como ese
De modo que si usted entiende que ha sido llamado al ministerio, cual sea su función, recuerde que Dios lo llamó y en el ejercicio de su llamado encontrará obstáculos. Eso requiere fidelidad, porque van a levantarse obstáculos en el camino. Van a haber gente que le va a hacer la guerra. Se va a encontrar con enemigos. Cuando Josué cruzó ese Jordán, no llegó a Jericó y allí le hicieron una fiesta y hicieron un festival y le dieron la bienvenida y le entregaron las llaves de la ciudad y todos los pueblos de aquellas tierras hicieron fiesta con él. No, eso no fue lo que sucedió. Él tuvo que enfrentar batalla tras batalla y conquistar ciudad tras ciudad. De manera que en medio de la adversidad que vamos a enfrentar, en medio de los problemas, de los obstáculos, de toda oposición que se nos va a levantar, si nos mantenemos firmes, seremos fieles a Dios. Principio número 3. Si Dios nos llamó, si Dios te llamó a ti a ocupar un cargo ministerial, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea para cuidar a los niños, para darle clase a los jóvenes, para darle clase de escuela bíblica a los niños, a los adolescentes, sea para visitar en las cárceles, sea un ministerio de misiones, sea cual sea lo que Dios te mandó a hacer. Si Dios te llamó, nos cubre una palabra profética, una palabra que trasciende tiempo y espacio. El versículo 3 de Josué capítulo 1 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire qué promesa esta. La función que nos es entregada viene acompañada de la más grande garantía que usted podrá recibir jamás de nadie. Una garantía, un pacto divino expresado por Dios a todos aquellos a quien Él llama. Mire qué palabras poderosas. Versículo 3: yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Usted sabe lo que eso significa? Si usted va con esa convicción a un viaje misionero, usted no vaya con temor. Porque si Dios le envió, tan pronto usted se baja de ese avión y pisa ese lugar, ya Dios le ha entregado ese lugar. De hecho, se lo entregó antes de fundar el mundo. Porque toda nuestra vida, yo le he dicho y lo seguiré diciendo, antes de que naciéramos ya nuestra historia había sido escrita por Dios. Promesa poderosa, versículo 5: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros nos apoderamos de esas palabras, cuando las hacemos nuestras, cuando caminamos cada día en el ejercicio de nuestro ministerio, de nuestro llamado, con esa conciencia de que Dios nos ha entregado todo lugar al cual nosotros pisen nuestros pies, y que nadie me podrá hacer frente, me podrán hacer la guerra, podrán levantarse contra mí, pero no me van a vencer. ¿Por qué? Porque Dios va a estar conmigo, no me va a dejar ni me va a desamparar. Cuando yo hago de mí eso, automáticamente ya yo le soy fiel a Dios. Estoy viviendo una vida de fidelidad a Dios. Porque el justo, dice la palabra, que por la fe vivirá. Y si yo por fe agarro esas palabras, automáticamente ya yo le estoy siendo fiel a Dios. Y si le soy fiel a Dios,
le puedo ser fiel a mi familia y le puedo ser fiel a la iglesia. ¿Alguien quiere mayor garantía que esa? No será fácil, amado. Enfrentaremos toda clase de problemas, enfrentaremos toda clase de dificultades, toda clase de obstáculos y de enemigos. Pero la promesa no es que Dios nos entregará. Eso no es lo que dice allí. No está hablando en futuro, sino que yo os he entregado. Ya la victoria nos ha sido entregada. Todo lo que tenemos que hacer es levantarnos y cruzar. Hacerlo con la fe, con la convicción y con la certeza de que nadie nos va a poder hacer frente en todos los días de nuestra vida. Porque Dios estará con nosotros, porque no nos dejará ni nos desamparará. Yo creo que esto es motivo de donde quiera que usted se encuentre ahora mismo. Usted levante las manos y alaba a Dios y le dé gloria a Dios por eso. Seamos fieles a Dios. Ahora, hay un requisito. El llamado está maravilloso. La promesa mucho más todavía. Pero hay un requisito. Hay una demanda y hay una responsabilidad. Tenemos que ser fieles. Número 4, el ejercicio de nuestro llamado exige fidelidad. ¿Qué es fidelidad? En su definición más simple, es lealtad. Gloria a Dios. En su definición más simple, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de lealtad. ¿Lealtad a quién? Obviamente lealtad a Dios. ¿Cómo le somos leales a Dios y fieles a Dios? Obedeciendo sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos y sus designios. Porque aquel levántate y pasa y cruza el Jordán que Dios le ordenó a Josué es un ejemplo de un precepto divino. Porque él se lo ordenó directamente a Josué, no se lo dijo a más nadie. El responsable para que eso se llevara a cabo era Josué. Fue algo que Dios le ordenó a Josué que tenía que cumplir. Fidelidad habla de exactitud, o sea, de cumplir la asignación que Dios nos dio. De veracidad es un sinónimo de nobleza, de confianza, de franqueza y honestidad. Ahora, la fidelidad exige dos cosas. Para que yo pueda ser fiel a Dios, tengo que cumplir con dos cosas: esfuerzo y valentía. Por eso en el versículo 6 él le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el ejercicio de un llamado ministerial o de un liderazgo ministerial, de cual sea lo que Dios nos ha entregado a hacer, hay un propósito por el cual Dios nos llama y nos entrega una responsabilidad. En el caso de Josué fue porque él tenía que repartir al pueblo de Israel por heredar la tierra de la cual él había jurado a los padres que le iba a dar. Tenía que cruzar el Jordán primero, después tenía que conquistar a aquellos enemigos y luego repartir aquella tierra a cada una de las 12 tribus de Israel. De modo que tenemos que tener bien claro a qué fue que Dios nos llamó. Porque hay un propósito divino detrás de cada llamado. Detrás de cada asignación hay un propósito por el cual nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esfuerzo y valentía, porque siempre van a haber obstáculos que enfrentar. Porque un líder en el reino de Dios no puede salir corriendo como muchos hacen cuando comienzan los obstáculos. Eso no le agrada a Dios. Por el contrario, eso es serle infiel a Dios. Por eso Dios vuelve y le dice a Josué en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para permanecer fiel a Dios
y hacer su voluntad. ¿Cuál voluntad? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Por eso fue que le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente. Y vuelvo y pregunto, ¿valiente a qué? A la ley que Dios le dio. Y ese esfuerzo y esa valentía le eran necesarios para que también, como dice la segunda parte del versículo 7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Si nosotros hemos alcanzado liderazgo ministerial, espero yo, confío yo, especialmente si usted ocupa un cargo ministerial a nivel de ministerio quíntuple, que usted conoce cuáles son las leyes, los mandamientos, los preceptos y todo lo que Dios le ha mandado a hacer, que usted se permanezca fiel a ello, que se esfuerce, que usted sea una persona esforzada y valiente, que no se aparte de la ley de Dios ni a diestra ni a siniestra, que se mantenga enfocado. Eso de lo que habla es de enfoque, porque hay muchos enemigos que se levantan en el mundo espiritual y usan el mundo secular para tratar de desviarnos de los propósitos de Dios. Y qué triste que el mundo que está velando, que está mirando, que está pendiente porque quieren vivir y quieren disfrutar de lo que nosotros estamos enseñando y predicando, de las bendiciones del reino. Pero quieren verlo en nosotros primero. Ver que nosotros estamos disfrutando de los frutos de lo que el reino nos promete. De manera que Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. El ejercicio de nuestro llamado nos exigen esfuerzo y valentía. Número 5, la fidelidad en el ministerio provoca prosperidad. La segunda parte del versículo 7 dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Usted quiere ser próspero en su ministerio? ¿Usted quiere ser próspero en su vida? ¿Usted quiere ser próspero en su profesión? Sea médico, sea ingeniero, sea químico, sea un operador de maquinaria en su trabajo, sea albañil, sea carpintero, sea tapicero, sea un mecánico, sea lo que sea. Si usted quiere ser próspero en sus negocios, próspero en su vida, próspero como un esposo, próspero como un padre de familia o una madre de familia, sea fiel a Dios, guardando sus mandamientos, guardando sus leyes y estatutos, porque eso provoca prosperidad. Por eso dice, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. El éxito de Josué estuvo fundamentado en su obediencia a Dios, en su obediencia a la ley y a los mandamientos de Dios. ¿Cómo demostramos fidelidad ministerial? Dios le dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué tenía que estudiar la ley, tenía que meditar en ella. Y si no entendía algo, tenía que preguntarle a Dios en oración, explícame esto.
Ahora, ¿por qué él tenía que de día y de noche meditar en el libro de la ley? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelvo y repito, amado. Si usted quiere vivir una vida próspera, si usted quiere vivir una vida de bendición, sea en su vida secular, sea en su profesión, o sea en la iglesia de Cristo, en su ministerio, en la función que Dios le ha entregado a hacer, que nunca se aparte de su vida la palabra de Dios, la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, estúdiala, medita en ella de día y de noche, y todo le saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra. Si queremos ser personas exitosas y prósperas ministerialmente, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes y permanecer fieles a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a sus leyes y a sus preceptos. Eso no es otra cosa que madurez espiritual. Y a eso era que se refería Juan cuando le escribió a aquel tal individuo llamado Gallo, aquel anciano, en tercera de Juan capítulo 2, cuando le dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. En todas las cosas. En todos tus negocios. Que prosperes como padre de familia, o como si era abogado, como abogado, si era ingeniero, como lo que fuera. Que prosperara en todo. Y que tuviera salud. Pero luego dice: así como prospera tu alma. O sea que primero tenía que prosperar espiritualmente para poder prosperar en los demás. O sea que cuando alcanzamos madurez espiritual, somos prosperados ministerialmente y por ende prosperados en todas las demás cosas. Por eso Dios termina dándole una promesa que trasciende tiempo y espacio, por el cual es una realidad para nosotros hoy en día. En el versículo 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. 3 veces le dice lo mismo a Josué, se lo subraya, se lo machaca, y Dios te dice en esta mañana, en esta noche: no tengas temor, no tengas temor. Que se levante contra ti quien se levante, que te critique quien te critique, que se ría quien se ría. Porque los propósitos de Dios nadie los puede detener. Nadie los puede detener. ¿Cuántas personas han cruzado por mi camino en los últimos 10 años? Que no hicieron nada para ayudarme a crecer. Y eso a mí no me detuvo. En una ocasión yo vine llorando ante mi esposa. ¿Y qué me dijo ella? Tranquilo. Que Dios es el que te llamó. Dios es el que te va a abrir el camino. Y yo le doy gracias a Dios que esas personas estuvieron allí, porque después de todo, Dios las usó como lija. Porque hay veces que Dios nos llama a nosotros y nos da promesas y solamente se manifiestan en el tiempo de Dios cuando ya hemos madurado espiritualmente. Mientras tanto, tenemos que esforzarnos y ser valientes, cruzar el Jordán y llegar al momento en que lleguemos a la tierra prometida. Y una vez que llegamos a la tierra prometida, hay enemigos que conquistar. Muchas veces esos enemigos están dentro de nosotros mismos. Eso es una promesa que se cumple en aquellos que se han esforzado y que han sido valientes, que han vencido, que han sido obedientes y han alcanzado un nivel de madurez espiritual.
¿Cuál promesa? Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. No temas ni desmayes. Otro principio que nos lleva a serle fieles a Dios lo encontramos en la vida del rey David. Y es el sexto principio. El ejercicio de nuestro llamado exige integridad y carácter. Palabra fuerte es esa. Integridad y carácter. Y usted dirá, pero David, si David le pecó delante de Dios, sí, pero David se arrepintió. Mientras que Saúl buscó un montón de excusas que darle a Samuel, cuando aquel profeta confrontó a David, David dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios, y se arrepintió. De ahí nace el Salmo 51. Las experiencias y la relación íntima que David tuvo con Dios le llevó a reconocer que para acercarse a Dios tenía que ser una persona íntegra y de carácter. Y en el Salmo 15 David hace dos preguntas. Dos preguntas hace. Número 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá llegar a tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Porque para ir al tabernáculo, usted iba para ofrecer un sacrificio. Pero para ir al monte santo, donde se encontraba el arca del pacto, que ya no estaba en el tabernáculo en aquel entonces, estaba en el monte santo, y yo les he explicado, les he hablado de eso. Se encontraba en Jerusalén. Allí se iba a buscar la presencia de Dios. Entonces él pregunta, ¿quién podrá acercarse a ti para llevar un sacrificio? ¿Quién podrá acercarse a ti para buscar tu presencia? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Para alcanzar fidelidad en el ministerio, es necesario mantener una relación íntima y personal con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Pero eso exige santidad, y la santidad exige integridad, o sea, que una persona sea recta y de principio, y sobre todo de carácter. Esa cualidad que nos distingue del mundo secular, en donde la gente puede ver a Cristo en nosotros. ¿Cuáles cualidades? Número 1, versículo 2. Él hace primero las dos preguntas y luego empieza a dar la contestación. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en tu corazón. Fuerte eso. Que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Número 2, el que no calumnia con su lengua. Por eso es tan importante seguir ese refrán: calladitos nos vemos más bonitos. Cuando alguien se acerca a nosotros, hacernos una pregunta, el Espíritu Santo inmediatamente aprieta ese botón que nos dice una alarma y viene con un chisme. Ahí es que es bueno decirle, amado, si usted quiere vamos a orar, pero no quiero entrar en este tipo de conversación. Creo que no es beneficiosa, no bendice, lo que puede es desenfocarme, pero párelo rápido. No permita que nadie venga con calumnia. No permita que sus oídos escuchen calumnia alguna, porque el que escucha es tan malo como el que la habla. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni siquiera está hablando de un hermano en la fe, no, de un vecino. Y usted no sabe si su vecino es creyente o no. No admita reproche alguno contra su vecino. Ame a todo el mundo. Acepte a las personas tal y como son. Pastor, pero usted no ve como ese hombre parece un comic strip de esos que salen en el Orlando Sentinel los domingos.
de tanto tatuaje que tiene. Aprendamos a mirar los tatuajes que tenemos en el corazón. Son peores que lo que algunos llevan. Porque yo conozco personas que tienen un corazón de oro y sin embargo son personas con tatuajes. Dejemos de estar criticando a la gente por las apariencias, por los estilos de vida que viven. Usted no sabe qué ha provocado que esa persona haya llegado donde haya llegado. Permita que Cristo pueda amarla a través de usted y aceptarla tal como es, poderle dar un abrazo. Número 3, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. No es que menosprecie a la gente mala, que no le gira las gracias. No ore por la gente mala. Número 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y número 5, quien su dinero no diera usurra, ni contra el inocente admitió cohecho. O sea que no es un tramposo. ¿Y cuál es el resultado? Cuando soy un líder íntegro y de carácter. La segunda parte del versículo 5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Usted le va a ser fiel a Dios. Usted le va a ser fiel a su familia. Usted le va a ser fiel a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre este tema? Requisitos en los que tenemos que esforzarnos y ser valientes para que así podamos hacer prosperar nuestro camino y todo nos salga bien según el Nuevo Testamento. Vayamos a primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Aquí el apóstol Pablo dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien desea obispado, en otras versiones bíblicas traducen obispado como dirigente, como oficio de pastor o de anciano en la iglesia, presidir en la comunidad, aspirar a convertirse en un líder de la iglesia, desea dirigir una iglesia. De manera que Pablo está diciendo, si alguno desea obispado, o sea, si desea ser un pastor o un anciano en la iglesia, si desea presidir en la comunidad, ser un líder en la comunidad, si alguna persona aspira a ser un líder en la iglesia o desea dirigir en la iglesia, buena obra desea. Eso es noble, eso es bueno. Bueno que desea eso. Versículo 2 dice, pero, y aquí es que la cosa se pone buena. Aquí es donde nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes para permanecer fieles a Dios, para permanecer fieles a nuestra familia y a la iglesia de Cristo. Pero, número 1, es necesario que el obispo sea irreprensible. Si usted desea eso, usted tiene que ser irreprensible, o sea, que no exista ningún motivo o ninguna razón por el cual usted como líder de ministerio tenga que ser censurado, criticado, reprochado ni vituperado. La pastora dice, y los requisitos no solo exigen fidelidad a Dios, también incluyen fidelidad a la familia y a la iglesia, y estos son los siguientes. Marido de una sola mujer. Y si es mujer, marido de un solo hombre. Sí, porque siempre hay gente que dice, viste, por eso es que la mujer no puede ser pastora. Allá los religiosos. Marido de una sola mujer o esposa de un solo marido.
¿Tendré yo que entrar en detalle lo que significa eso? Creo que no. Número 2, sobrio. Esto implica 3 cosas. Moderado en sus palabras, moderado en su comportamiento, moderado en el comer y el beber, no sea un glotón. Moderado en cómo se viste, que no sea llamativo y exagerado. Y claro está, esto varía entre culturas. Porque a lo mejor usted va a una cultura, a otro país, donde visten exagerado, pero eso es normal. Número 3, prudente. O sea, que muestra prudencia y cautela, es moderado y razonable. Número 4, decoroso, que tiene o manifiesta honor, respeto, dignidad y pudor. En buen español, no es un cafre ni un grosero. Número 5, hospedador. Número 6, apto para enseñar. O sea, que sabe, tiene algo que dar, algo que enseñar, no es un neófito, un aprendiz. No pretenda llegar a la iglesia, convertirse a Cristo y ya a la semana ya usted está enseñando escuela bíblica. Número 7, no dado al vino. Otras versiones dicen no amante al vino. La palabra dice no os embriaguéis con vino. Nadie se embriaga con una copita de vino. Algunos pueden llegar hasta 2, tal vez hasta 3, pero no pase de allí. No se tome la botella completa. Ya la 3 es como... Sí, ya 3 está tentando al diablo. O usted se está dejando tentar por el diablo. Especialmente si tuvo problemas de alcoholismo. Sí. Si usted ha sido una persona que Dios lo libró del alcoholismo, mire, ni huele al vino. Y la palabra vino, cuando dice no apto al vino, no es mejor dicho, lo podemos traducir hoy en día, no apto a las bebidas alcohólicas. Número 8, no pendenciero. Un pendenciero es la persona que le encanta o es propenso a participar o provocar riñas y peleas, a contender, a disputar, a estar buscándole lo contrario, llevarle la contraria a todo el mundo. Si usted está en una reunión, en un grupo, y alguien dijo un disparate, mire, déjalo que no le lleve la contraria, no lo cojija, quédese callado. No codicioso de ganancias deshonestas. Ahora viene un sino, o viene lo contrario. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Ahí comienza a hablar de fidelidad a la familia. Que gobierne bien su casa. Y da 3, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Si sus hijos son un desorden y usted no les pone vergüenza, le va a pasar como Elí. El problema de Elí fue que no corrigió a sus hijos cuando tenía que corregirlos. Versículo 6, no un neófito, un recién convertido, un aprendiz, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y por qué eso sucede? Pues a causa de su madurez espiritual. Se convirtió los otros días, se aprendió de otros versículos bíblicos y empezó a dar clase porque tiene habilidad de dar clase y se le subieron los humos a la cabeza de momento. Porque de otra manera no puede serle fiel a la iglesia a causa de su madurez espiritual. Versículo 7, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Porque la gente está mirando, el mundo desea lo que la iglesia está ofreciendo. Pero tiene que verlo primero. Tiene que ver los resultados. ¿Por qué todo esto es necesario? Por 4 razones. Necesitamos alcanzar madurez espiritual que solo obtenemos cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo. Sin su dirección fracasaremos en todo nuestro intento de serle fieles a Dios. Recuerde el consejo que el apóstol Noel me dio cuando yo comencé este estudio al principio, el día que te sientas apto para la obra no sirve. Porque todo esto que acabamos de leer de Timoteo es necesario, porque vamos a enfrentar oposición tanto interna como externa. Los primeros que no nos van a respaldar, ¿quiénes son? La familia inmediata. Le sucedió a Cristo. Por eso dice, si no sabes gobernar tu propia casa, ¿cómo su cónyuge le va a respaldar? O sus hijos le van a respaldar si no le es fiel a su cónyuge, si los maltrata, si les habla bruscamente, si los ignora, si no les da importancia. ¿Con qué credibilidad podrá operar en su ministerio y ser respaldado por su propia familia? Y que la iglesia tarde o temprano se va a enterar. Nosotros tenemos que ser el ejemplo en nuestro hogar y permanecer fieles a nuestros seres queridos. ¿Por qué esto es importante? Lo que Pablo dice a Timoteo, porque hay gente inmadura en el pueblo de Dios, por el cual tenemos que ser pacientes y maduros para que no se nos suban los humos a la cabeza. No sea que envaneciéndonos caigamos en la condenación del diablo. Eso es a causa de esa inmadurez que la misma iglesia es el segundo lugar en donde enfrentamos oposición. Porque hay gente inmadura en el pueblo. Y vamos a enfrentar oposición. No se sorprenda ni se desanime. Esfuérzate y sé valiente. Permanezcamos fieles a la iglesia de Cristo. ¿Por qué es importante lo que Pablo está diciendo? Porque el mundo desea lo que la iglesia promueve, pero quiere ver el ejemplo primero en nosotros. Por eso es tan importante y necesario que el líder del ministerio tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Para terminar, voy a cerrar. ¿Cómo yo, como líder en mi iglesia, como ministro, como pastor, como apóstol, como profeta, como evangelista, como diácono, como servidor, cómo yo puedo garantizarme a mí mismo que mantendré mi fidelidad a Dios, a mi familia y a la iglesia? ¿Cómo? Asumiendo la actitud de Cristo. Y con esto termino. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestra actitud correcta es comprender, entender que hemos sido llamados no para ser servidos, sino para servir y para dar nuestra vida en rescate por el resto del mundo. Y por eso yo les digo, el consejo que les doy es el mismo que dio el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque el único que nos capacita es el mismo que nos llamó y es el mismo que nos dice que si nos esforzamos y somos valientes, Dios nunca nos abandonará.
Él estará allí con nosotros, porque ya nos ha entregado todo lugar que pise la planta de nuestros pies. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Recuerde, amado, si usted es una persona que vive agradecida a Dios, si usted es una persona que adora a Dios, y usted da por gracia lo que por gracia ha recibido, no se avergüence, como dijo mi apóstol anoche, no se avergüence de compartir la palabra de Dios, dándole like y compartiendo este video, dele share a este video. Y sobre todo, adore a Dios mediante los diezmos y las ofrendas, y si quiere hacerlo este ministerio, lo puede hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares, Cristo Rey IM. Dios te guarde, Dios te bendiga, que pases buenas noches, bendiciones.